Shalom, bendiciones a todos los amados hermanos que nos sintonizan a través de este canal, este espacio de Vamos a Él, con un episodio más y ahora con el gustazo de tener al hermano Carlos Vázquez, mira nada más. Bendiciones. Gustazo en tenerlo otra vez, hermano. Sobre todo con la serie que nos está dando acerca de cómo se formó la Biblia y, bueno, tiene ahí en la página oficial, literalmente, escuchalapalabra.com, ahí tiene todas las series, como en los tiempos de Noé. ¿Qué otras series? Bueno, pues hay varias series. La serie del Mesías que salió este año. Ajá. Por ejemplo, hay una serie acerca de los salmos, algunos salmos de David, en donde están, por ejemplo, cuando está en el desierto. Ahí sí, cierto. Interesantísimo. ¿Por qué se escribieron? ¿En qué momento? ¿Y cómo? Y nos va a dar a entender, porque sí me aventé algunos episodios de cómo tiene que ver el paralelismo con Yeshua, que así sí. Exacto. Tiene sentido. Sí. Bueno, esas son dos cosas diferentes. Bueno, a lo mejor estoy medio confundido. A ver. No, o sea, hay uno que es el del Mesías. Ajá. Y en ese, pues, viene el paralelismo con Yeshua. Sí. Pero entre, por ejemplo, Josué y Yeshua, o, por ejemplo, cómo es que se muestra, digámoslo así, desde el libro de Ruth. Digamos, eso fue gran parte de lo que estuvimos viendo este año. Lo que es la serie, por ejemplo, también está la de el libro de Esther. También hay una serie respecto al libro de Esther. Hay otra serie respecto de como en los días de Noé. Hay varias. Hay un montón. Así que no olviden, escuchalapalabra.com, que es disponible. Igual aquí les dejamos en los comentarios el link para que puedan acceder de inmediato. Si no, en la página Escucha la Palabra, ahí le podemos encontrar también. Y bueno, ahorita vamos a hablar algo importante. Digo importante porque es un mandamiento. Algunos dicen que sí y otros dicen que no. Y pues aquí vamos a aclarar esas dudas. En realidad el mandamiento que es el que estamos diciendo es el de Shabbat. Cuando dice, depende de la versión que leamos, guardarás el día de reposo, o te acordarás del día de reposo, o si leen una versión más católica dice, y santificarás las fiestas, o algo así dice. Bueno, en la versión muy más católica, sí. pero cambiando todo eso, como mandamiento, algo diferente. Y vamos a hablar al respecto a esto. A ver, hermano, ahora sí, denle, con todo. Pero ¿por dónde empezamos? Bueno, ¿cuál es la pregunta? La pregunta, vamos a empezar esto. El Shabbat, ¿por qué tenemos que celebrar el Shabbat? ¿Dónde se ha instituido? ¿O cómo es de que sabemos que si es una palabra de Dios y no es palabra de hombres? A ver, vamos a ir aclarando este asunto. Ok, primero que nada, el Shabbat es instituido desde el capítulo 2 de Génesis. O sea, se termina la creación de los 7, digamos, en 6 días. Llegamos al séptimo, ahí es donde se termina la creación, y lo que señala el texto es pues que en ese día el Eterno santificó ese día. O sea, lo apartó, lo hizo diferente a todos los demás. De hecho, ese sería el concepto de santidad. El concepto de santidad es distinguir algo. En este caso es distinguir ese día. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo el Eterno, pues, la creación, y el séptimo, reposo, descanso. Total. Ajá, exactamente. Ok, entonces ahora estamos entendiendo que el día de Shabbat fue instituido por el hombre que lo necesitaba, no tanto, digamos, por el Eterno. ¿Estamos entendiendo bien o cómo está el asunto? Bueno, ahí primero que nada el Eterno nos dio el ejemplo. A ver. O sea, él mismo, siendo quien es, él reposó. Él cesó de sus actividades. Sí. O sea, él es el primero que lo hizo. Okay. Antes de que nosotros pensáramos en ello, él lo instituyó. Y de hecho, es por ello que en muchas culturas nos encontramos con que sus semanas son de 7 días. Qué casualidad, ¿no? O sea, que te encuentras, por ejemplo, en la región donde son Israel, pues son 7 días. Pero, por ejemplo, ¿cómo es que los mayas utilizaban un calendario en donde tenían 7 días de la semana? Entonces, si estás hablando de que es completamente del otro lado del planeta, y pues hay océanos de por medio. Okay. Entonces, aún a pesar de eso, nos encontramos con esta situación. Y no son los únicos 2 casos, ¿no? Hay más casos en donde la calendarización era a través de semanas de 7 días. Ok, entonces estamos hablando que los días... Bueno, para empezar, estamos partiendo de un calendario. Nosotros conocemos el calendario gregoriano. Ajá. Entonces, el que estamos familiarizados. Con ese lo conocemos. Y entonces cuando decimos, a ver, guardarás el Shabbat
como lo estamos escuchando, pues para muchos se les puede ser ajeno. ¿Cómo que el Shabbat? Si aquí dice el sábado, pero no tiene nada que ver con este calendario, ¿verdad? Eso vino desde antes. Es correcto. El término Shabbat es una palabra, un préstamo lingüístico desde el punto de vista, es más, el término sábado es un préstamo lingüístico del hebreo, porque sábado pues no es más que la castellanización de Shabbat, así en pocas palabras. Digamos que la comunidad judía que había, o la comunidad sefaridí que había en España, pues de ahí es donde se está tomando realmente el término sábado. Porque, por ejemplo, en el caso de quien habla inglés, es el día de Saturno, ¿no? Es el Saturday. Entonces, ¿qué va de Saturday a sábado? En donde el sábado realmente está considerando específicamente el término Shabbat. Entonces, yo oí las preguntas porque están interesantes. A ver, digo, entendemos, pero queremos entender más. ¿Qué les parece otra pregunta? Entonces, si está instituido desde Génesis 2 y se ha estado guardando desde Génesis 2, ¿por qué el día de hoy esto se ve como algo ajeno a nosotros? Bueno, a la mayoría de la gente, vamos. Bien, hay un libro que se llama Historia del Cristianismo de Justo L. González. Y si no me equivoco, porque lo acabo de consultar hace poco tiempo, en la página 53 habla acerca, pero hay varios libros de él, que es obra completa en ese viene. Si no me equivoco, es en la página 53. Ahí señala que en tiempos, más o menos en los 80s, cuando el emperador Domiciano, este fue el primero que quiso adoración, o sea, como referencia, este fue el primer emperador romano que exigió adoración. Entonces, en tiempos de él, ahí Justo L. González habla de que no era posible distinguir las costumbres de los cristianos de las costumbres de los judíos. Y estamos hablando del año 80. Para cuando estamos en los 80s, pues Pablo ya tiene 20 años de muerto. O sea, realmente 20 años después de que muere aquel al quien se le atribuye el hecho de que ya no nos reunimos en sábado, sino que nos reunimos en domingo, es a él, por causa de los escritos que él puso. Entonces, resulta que 2 décadas después, los romanos no tenían manera de distinguir este es cristiano y este es judío. ¿Por qué? Pues porque sus costumbres eran sencillamente las mismas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en el caso de los paganos, como era el caso de Roma, los paganos... Se lo acomoda aquí, hermano, para que escuchen mejor. Perfecto. Ahí así. Ahí así nomás. A ver, ahora sí. Perdón, ¿eh? Sí. Decíamos que en el caso de los paganos tenían como su día importante el domingo, que era el día del sol. ¿Se conoce por lo de Tamuz y todo eso? Exacto. Sí, tiene que ver con Tamuz y tiene que ver con Mitra y tiene que ver con... Continuamos. Con Ra y con el sol invicto y etcétera, etcétera. Entonces el asunto es que ellos, si hubiesen podido decir, mira, lo que pasa es que los cristianos son los que se reúnen como nosotros el domingo, pues entonces era bien fácil. Mira, se reúne el sábado, es judío, se reúne el domingo, es cristiano. Pero según lo que al menos, por ejemplo, Justo L. González reporta, y cabe aclarar que hasta donde yo tengo entendido, él es partidario del domingo. A pesar de que él es partidario del domingo, está aclarando perfectamente que no había manera de distinguir unos de otros. Ahora, hay varios textos en donde se señala o se trata de justificar en esos textos el cambio del sábado al domingo. En esos textos son donde dice, por ejemplo, que se reunieron el primer día de la semana. Pero lo que es muy peculiar es que cuando aparece esto del primer día de la semana, normalmente lo que se expresa en el griego es una frase que se pronunciaría más o menos como mia ton sabaton. Mia ton sabaton. Donde mia es uno, bueno, más bien una, porque es en femenino. Una, ton, que es de los, se podría entender como de los, y sabaton, sábados. Entonces, realmente la traducción que incluso hace Casiodoro de Reina en la primera versión, la que es de 1569, ahí lo que dice es
el primero de los sábados. Ok. Eso es lo que él tradujo, porque literalmente eso significa el primero de los sábados. Y cada vez que aparece esta expresión, él la traduce de la misma manera, es consistente. Cuando la leemos en Marcos, cuando la leemos en Juan, cuando la leemos en Hechos de los Apóstoles, se repite la misma traducción. Cuando llegamos específicamente a 2 de Corintios 16:1, si no me equivoco, 16:2. ¿Cuál texto? Donde dice que cada uno reúna, que el primer día de la semana, dice como lo ordené a las iglesias de Galacia, Ok. cada quien el primer día de la semana reúna, bueno, mejor lo leemos. A ver, lo leemos. A ver. Ahorita te digo exactamente cómo dice. A ver. Primera de Corintios dijimos. Sí, Primera de Corintios creo que va a ser. 16:1 y 2. Sí, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Ok. Esto es lo que dice aquí en la versión 1960. Sí. Pero casualmente este es el único lugar en donde no aparece exactamente el miaton sabaton. Lo que dice en el griego es kata sabaton. Kata mian sabaton. Más bien sería. Sí, kata mian sabaton, es lo que dice. Mientras que las otras expresiones son mia ton sabaton. Ok. Entonces, kata mian sabaton contra kata contra mia ton sabaton. ¿Y qué diferencias hay? A ver, La diferencia es medio... mia o mian hace referencia a una, Okay. al primer elemento, digámoslo así. Ton, pues era de él, sabaton es sábado. Mientras que lo otro es kata. Kata es la misma expresión que aparece al principio de los evangelios cuando se lee según Juan, según Marcos. Okay. Entonces, kata es según, una de las traducciones de kata, porque realmente es como un tipo auxiliar. Ok. Y luego mian, pues es el primero, la primera en este caso. Y luego sabaton, pues es otra vez el sábado. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Según uno, sábados. Pero este es el único caso en donde Casiodoro de Reina, en lugar de traducir según unos sábados, Casiodoro de Reina traduce cada primer día de la semana. Es en el único caso donde se sale de todo lo demás que él mismo venía traduciendo. Ok. O sea, y ahí es donde está la confusión, ¿no? Ahí es donde está Porque la confusión. A donde yo tengo entendido es que, y lo que estamos viendo aquí, por ejemplo, lo que se ha entendido es de que el primer día de la semana se dice pues que no es, bueno, según el calendario gregoriano, pues ha diferido de lo que es el calendario pues hebreo, literalmente, ¿no? Que recordemos que el calendario hebreo se puede decir que es el primero, ¿no? Después de ahí se derivó el calendario, digamos, egipcio, después el juliano y después el gregoriano. Entonces los días cambian, pero el sábado coincide con sábado, con Shabbat, ¿no? Entonces, pero se dice que el primer día de la semana es domingo, pero en realidad estamos viendo que es más bien el sábado, ¿no? No. O sea, sí es el mismo domingo, pero digamos, la diferencia entre el día gregoriano y el día pues judío, la diferencia radica en a qué hora empieza el día. Sí, ya, por eso. Esa es la diferencia. Porque acá es al caer el sol, por ejemplo, ahorita todavía lo estamos grabando en Shabbat. Por cierto. sigue siendo Shabbat. Hasta que caiga el sol ya es el primer día de la semana, pero por eso se malentiende o no se entiende en su totalidad, ¿no? Lo que muchos alegan, y de hecho si le preguntas a un experto en griego te va a decir, sí, pero es que hay una regla que dice que cuando aquí dice miaton sabaton, es el primero de la semana, a pesar de que lo que estás diciendo es el uno de los sábados. Ok. ¿Por qué? Porque hay una regla que dice que así es. Ahora, ¿de dónde creo yo que proviene esta regla? Proviene de esto que escribió Casiodoro de Reina, porque él claramente está traduciendo todos los casos primero de los sábados, pero cuando llegamos a ese de Corintios, vale, nos dice cada primer día de la semana. Ahora, ¿qué es lo que creo yo que está sucediendo aquí? Si se compara
el texto que tenemos pues en el Textus Receptus hoy día, el Textus Receptus lo que dice claramente es Kata mian Sabbaton. Ok. Eso es lo que dice el Textus Receptus, que es pues de la compilación que hizo Erasmo de Rotterdam. Pero casi me viste. Pero resulta que cuando nosotros comparamos el texto con lo que dice la Peshitta, okay, la Biblia Peshitta, ahí sí dice cada primer día de la semana. Pero entonces es tema de traducción. Es tema de que yo pienso que lo que tenía disponible Casiodoro de Reina, seguramente o no estaba ese versículo o era ilegible. Ah, ok. De tal manera que él, en lugar de acudir al texto que dice Kata mian Sabbaton, si comparas ese versículo en específico contra lo que dice la Peshitta, ahí sí te cuadra. Porque en el caso de la Peshitta, el texto es pues diferente. Ok. En el caso del Textus Receptus no te cuadra. Hay partes del texto que no se leen. Entonces hay partes del texto en donde dices, no, es que aquí no dice eso. Pero si lo ves en la Peshitta, ahí sí. Okay. Entonces, ¿cuál es la hipótesis aquí? La hipótesis es que Casiodoro de Reina no pudo leer Kata mian Sabbaton. Ah, ok. Por alguna razón, ahí tenía un hueco en la información que él tenía. Hey. Y él está poniendo lo que se lee en la Peshitta, que okay, eso sí seguramente lo tuvo disponible. Okay. Entonces esa es la hipótesis de cómo es que surge este cambio, ¿no? De que siempre me traduces lo mismo y de pronto me traduces otra cosa. Ok. Ahora, de aquí es que se deriva que hoy en nuestras Biblias se lee el primer día de la semana. Ok. Sí aparece esta expresión en el Nuevo Testamento, pero aparece en contadas ocasiones que no son ninguna de las famosas. O sea, normalmente lo que dice en nuestras Biblias en la versión 1960 como primer día de la semana es la otra expresión, es miaton Sabbaton. ¿Cómo debería decir para que esto fuera primer día de la semana? Debería de ser prote-emera, como prototipo. Prototipo es el primero en su tipo. Prote, pues sería el primero. Emera, pues es día. Entonces, si las palabras involucradas fueran prote y emera, entonces sí estaría diciendo primer día de la semana. Pero no dice. Pero no dice, salvo contadas ocasiones. Okay. Por ejemplo, en Juan, primero, creo que es capítulo 20, aparece creo que 2 veces la expresión primer día de la semana. No recuerdo si es Juan o es Marcos. Si es Marcos 16, si es Juan 20. Okay. Pero aparece 2 veces la misma expresión de primer día de la semana. Pero de estas 2 veces, la primera vez que se lee, lo que dice es miaton Sabbaton. La segunda es proteemera. Ok. Que en esa segunda sí dice primer día de la semana. ¿Por qué? Porque se entiende que el día que hubo la resurrección fue efectivamente un primer día de la semana. Pero tú, por ejemplo, te pregunto. A ver. Ajá. Si yo te digo que hay que hacer algo el 1 de los sábados o el primero de los sábados, preguntaría así, ¿cuál sábado? Ah, exactamente, ¿cuál sábado? Sería un sinsentido, ¿no? Porque esta expresión miaton Sabbaton sería primero de los sábados, el 1 de los sábados. Y eso es lo que traduce Casiodoro Reina, porque él tradujo literal lo que está escrito. Sí, y es que yo creo que también cabe recalcar a la audiencia que en el hebreo las cosas tienen mayor, digamos, profundidad, significado que lo que vemos en griego, y porque tuvo que haber pasado por el arameo, me parece, el griego, y de ahí a nuestro idioma. Bueno, y fue de hace como de 1500 años, ahora a sumarle a lo de ahorita. No, pues ya 2000. Ya 2000 años. 2000 años. Bueno, depende de la versión. Pero, bueno, sí. Sí, ¿verdad? Si estás hablando de la Biblia, sí. Sí, hablo de la Biblia. Sí, pero de todas maneras, la cosa es de que de idioma a idioma se van perdiendo muchos conceptos. Y de aunque sea el mismo idioma, al tiempo, pues olvídense. Entonces aquí lo que hace el autor es darnos, digamos, como que entendamos mejor, pero como mete su ideología, mete su idiosincrasia, su pensamiento. Sí. Lo que sucede es de que
te pone lo que él entiende para que tú lo entiendas. O su interpretación. O su interpretación, pero antes lo que hacían los escritores, ponían al margen, ¿no? Al pie de la página, como ese texto que decían hace rato de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Mateo 28, donde habla de la Gran Comisión, que es un texto añadido o es un texto, ¿cómo dijo? Sí. ¿Expoliado? ¿Cómo? Bueno, sí, lo que se entiende es Expoliado, ¿ah? Sí, Espurio. vamos a decirlo así, pero bueno, no le digas así porque suena muy feo. Y aquí se puede ofender. Bueno, pero sí, un texto que de una u otra forma, digámoslo así, está adulterado. Sí, porque eran las anotaciones de cada escritor y lo pusieron al margen, y lo que pasó es de que al tiempo pues ya lo fueron añadiendo, y ese fue ya después el tema de confusión de que aquí dice, sí, pero ¿por qué dice? Y entonces entramos a leerlo directamente del original para entenderlo. Y yo creo que en el caso del sábado, el Shabbat como un mandamiento, que es el cuarto, que nos dice entonces, ¿cómo dice más fielmente? Porque dice diferente. Ok, lo que tradujo Casiodoro de Reina es, en la mayoría de los casos, excepto el de Corintios, lo que dice es el primero de los sábados. Ok. Pero para nuestro entendimiento, ¿qué es eso el primero de los sábados? Eso se convierte en un sinsentido. ¿Qué es el primero de los sábados? Como que no. Pero en el momento en el cual entiendes que hay cierta fiesta que te relaciona a los sábados, para los cuales haces una cuenta, y esa cuenta ¿con qué inicia? Pues con el primero de la cuenta de los sábados. Entonces, ya te va cayendo el 20, de lo que nos está hablando es de Shavuot. ¿Y cuándo es el primer día que se cuentan los sábados? Pues el primer día que se cuentan los sábados, pues es el día de la cuenta del Homer, el día de las primicias. Del Homer Reshit se hace la cuenta, ¿no? Cuando la ofrenda mecida. Cuando se hace la ofrenda mecida específicamente, eso es lo que está relacionado con las ofrendas, y por eso es que en la costumbre que ellos tenían, porque recordemos, ellos eran una cultura agrícola. ¿Cómo es eso de que cada 8 días vas a tener algo que poder ofrendar, no? Sí, o sea, es un sinsentido que en una cultura agrícola pretendas que esté la gente dispuesta a reunir una ofrenda. Sí. No, esto es anual. Ok. Cuando se tiene la cosecha en ese momento, de ahí puedes tú apartar algo, y esa era la costumbre. Porque para las primicias era pues lo que agarraras con tus 2 manos, ¿no? O sea, un Homer. Un Homer que medía como 1,7 kg, ¿no? Más o menos. Pues te van a decir un montón de versiones. Ok. Pero en términos generales, sí, la expresión literal sería lo que agarraras así con tus 2 manos. Abundantemente. Hay quien a lo mejor lo hubiera agarrado hasta casi, ¿no? Abrazándolo. Pero literal, lo que agarras con tus 2 manos, ese manojo, ese sería la ofrenda de la primicia. Que lo importante de ahí es que antes de tú disponer de todo lo demás, pues ese es el Señor. Ok. Esa es la parte, digamos, que es trascendente o importante, o lo más importante. Perdón. Pero ahora, el punto es, cuando se ven esas expresiones de el primer día de la semana, no es eso. Es el día que se tomaba esta ofrenda. Ok. Específicamente. Entonces, cuando habla así del primer día, digamos, cuando habla del primero de los sábados, pues es porque ese mismo día fue cuando resucitó. Y en aquella ocasión coincidió, bueno, no en aquella ocasión, bueno, depende de la versión que tomemos, pero con domingo. Sí, porque también hay varias interpretaciones. Hay 2 posturas, ¿no? Que se dice que resucitó por lo que es lo que se tiene que ver con el 14 de Aviv. El 10 de Aviv se separa el cordero, el 14 se sacrifica, y de ahí se hace la cuenta, y dice que no dice exactamente el día, pero dice que ya para cuando van a verlo ya había resucitado, y es donde dicen unos que fue después, que fue antes por lo de la tarde. Pero pues bueno, no nos vamos a pilar, resucitó, y ese es el milagro. Eso sí quedamos de acuerdo. Y lo que sabemos es que fue en un primer día de la semana, claro que sí. Ok. Pero el énfasis que se le está dando en el texto no es a que fuera un primer día de la semana. Es que era el primer día de la cuenta del Homer. Sí. Y eso es lo importante, porque ese día era la primicia, y él fue nuestra primicia. Entonces, ahí con toda claridad se está diciendo, es el día 1 de la cuenta de los 50 días, para quien lo llama Pentecostés. Bueno, pues de la cuenta para el Pentecostés. De Pente es de 50. Pente 50. Quien le llama Shavuot, que es el término, digamos, bíblico,
Bueno, pues Shavuot es esa fiesta. Entonces, el primero de esas 7 semanas, ese es el día que se está mencionando ahí. Sí. Que debido a esta situación, pues se presta, me refiero a la situación de que Casiodoro de Reina traduce de una manera diferente ese versículo, pues entonces se presta a que todo se transforme. Ok. A ver, entonces vamos a aterrizarlo. ¿Qué le parece, hermano? Sí. Vamos a aterrizarlo. Entonces, ¿qué se le podrá decir a la audiencia que dice, a ver, yo pensé que el primero día de la semana, digamos, era domingo y yo celebraba el domingo, por Ajá. ejemplo? Y dicen, ahora ya estoy viendo por los textos que dice directamente del hebreo, que en realidad Del griego, del griego. Entonces, que entendemos que el Shabbat es el día que hay que celebrar y que el mandamiento cuarto se refiere a no olvidar o recordar o celebrar, guardar el día de reposo, y lo dice en determinadas ocasiones, tanto en la Torá como se les hace énfasis en el Nuevo Testamento. Yeshua, por ejemplo, leyó el rollo de Isaías en la porción que correspondía. Sí. Entonces, no era algo que nos lo sacáramos de la manga. Cuando viene Esdras, dijimos, no, es cuando se recopila toda la información que se puede para poderse leer, y esto era cada Shabbat. Inclusive hay un texto, ¿cuál era? El de Gálatas, ¿no? Que dice Pablo, cuando vienen a confrontarlos, no, mira, es que hay que circuncidarlos, hay que esto y aquello. Y dice, no, tranquilos, cada día, ahí dice, cada Shabbat lo irán aprendiendo, ¿no? Sí. Poco a poco lo irán aprendiendo. Y había una porción que habla en específico de la circuncisión. Sí. Por eso decían, no los quieran ya rápido que negatear, quieran que corra. No, es un proceso, a eso se refiere. Entonces, a esa audiencia que está entendiendo que en realidad el domingo no es el día del Señor, como se ha venido conociendo, sino que en realidad el día del Señor es el día sábado, el Shabbat. Ajá. ¿Qué le podemos decir para ayudarla a procesar esta verdad y a motivarles a que se haga de esta manera, a que se entienda mejor, como el mandamiento, como esto? A ver. Mira, el Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. Okay. Y él mismo puso una regla en donde dijo que muriera aquel que no guardara el Shabbat. Y sucedió. Una persona que estaba recogiendo leña en Shabbat, pues fue llevado a juicio y murió. Sí. Entonces, pensar en que en aquel momento llegaron al grado de que una persona recibió pena de muerte, pero ¿cómo es ese mismo Dios el que ahora me dice, no importa? Que no. Porque te puede haber la pregunta. Ajá. A ver, yo no guardo Shabbat y no he sido muerto, porque puede haber la pregunta. Sí. Bueno, en ese caso, pues es porque estamos en una sociedad donde esto no se respeta y no tenemos un jurado que pueda enjuiciar a la persona y que pueda ser procesada la persona. Okay. O sea, porque lo que dice el escrito es, pues que hay pena de muerte a quien no lo cumpla. Sí. Eso es lo que dice el escrito. Pero hoy día pues no se puede hacer por ese mismo motivo. La ley de este mundo pues no se basa en la Torah, entonces no podemos hacer este tipo de juicios, claro, ¿verdad? No es posible. No es posible, pero es por un aspecto, digamos, técnico legal, ¿no? O sea, sí. Ahora, cuando estemos allá con él, pues quién sabe que vaya él a decidir, ¿verdad? Él tomar sus decisiones, o ya las ha tomado. Pero algo que sí pues es muy llamativo. Ahorita me acordé, les voy a leer lo que dice en su artículo 3, es el artículo 3 de la ley que podemos leer en la página del Vaticano. A ver. Ahí les va. La página es vatican.va. Ahí, o sea, es más, si ustedes pues googlean artículo 3, Vaticano, les va a aparecer eso. A ver, ¿qué nos dice? Menciona varios puntos y de hecho, pues cuando uno lo empieza a leer dice uno, wow, o sea, está diciendo que esto es señal entre el Eterno y nosotros y que es obligatorio y que, bueno, un montón de cosas. Ustedes lo pueden leer. A ver. Pero llega a un punto que está en la sección 2174. Busquen ahí 2174, 2174. Bajo el subtítulo que dice el día de la resurrección, la nueva creación. Aquí abajo van a leer un párrafo en donde pues empiezan a decir varias cosas, pero hay entre comillas una cita de San Justino en el libro de Apología 1,67, así es como lo pueden encontrar aquí.
Se los voy a leer literal como está aquí escrito. O es más, desde un párrafo antes, para evitar que nos estamos saliendo de contexto. A ver. Es la sección 2174. Jesús resucitó de entre los muertos el primer día de la semana. Mateo 28, 1, Marcos 16:2, Lucas 24:1, Juan 20:1. En cuanto es el primer día, el día de la resurrección de Cristo, recuerda la primera creación. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué señalan esto? Es porque todo lo anterior lo dicen conforme a la Biblia. ¿Por qué nos reunimos el sábado? Porque es el recordatorio de que Él creó en 7 días la creación y que el séptimo descansó. Entonces viene diciendo claramente eso durante todo el argumento, y de pronto llega aquí. Entonces ¿por qué lo estoy cambiando? Porque la resurrección nos recuerda la segunda creación, ya no la primera. Entonces están así como que, bueno, eso ya pasó, ¿no? Okay. Ahora es la nueva. ¿Sale? Va. Entonces dice aquí, en cuanto es el octavo día, que sigue al sábado, CF Marcos 16:1, Mateo 28:1. Significa la nueva creación inaugurada con la resurrección de Cristo. Para los cristianos vino a ser el primero de todos los días, la primera de todas las fiestas, el día del Señor. Ojo con esto, el día del Señor. Y luego pone la fonética, no el griego, sino la fonética del griego, G, Kyriake, Emera. Es decir, el día del Señor. Así literal te diría esto. Dies Dominica, en latín, Dies Dominica, el domingo. ¿Qué significa el domingo? Pues el Dies Dominica, el día del que domina el día. ¿Quién es? Para los adoradores del sol, pues es el sol. Dies Dominica es el día del que domina el día, el sol. Y lo brutalmente trascendente es lo que está entrecomillado a continuación. A ver. Nos reunimos todos el día del sol. Así tal cual. Así tal cual. Wow. Con todas estas palabras. Buenas tardes. Nos reunimos todos el día del sol. Porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó el mundo. Ese mismo día Jesucristo, nuestro Salvador, estaban. Y continúa. Pero lo trascendente es lo primero que dice en este párrafo. Nos reunimos el día del sol, sabiendo que Roma, pues es el pagano por excelencia. Y que, por ejemplo, el emperador Constantino era pagano, era adorador del sol. Sí. Y él fue el que estableció en la ley que se tenía que descansar los domingos y no los sábados. Él puso ese dicto. Y también metió lo que era la cruz, idolatría y cosillas así, porque prácticamente hizo algo como ecuménico, ¿no? Claro. Los perseguían a los sacerdotes, bueno, a toda la gente que eran los que llamaban del camino, ¿verdad? Sí. A toda esa gente las perseguían y de repente, como dijo, no los puedo acabar, úneteles. Ok, pero yo voy a hacer mi propia yo voy a versión. hacer como dice, mi propia versión. ¿Qué pasó? A los sacerdotes o a esa gente que tenían esa adoración, bueno, los convenció y reunió todas las religiones que había en el momento para cuando llegaron a ese momento, el emblema era Cristo, Yeshua, vamos, pero se conoció de esta manera. ¿Y qué fue lo que sucedió? Ok, vamos a meter a todas las religiones, no hay problema, nomás que ustedes van a ser los chidos. Eso fue lo que pasó, y en vez de matarlos, ahora hasta les pagaban, y fue cuando vino a haber un entendimiento más light de las escrituras, y ya la cosa cambió de ahí en adelante, ¿no? Sí, así es. Y bueno, a final de cuentas aquí lo que estamos viendo es que en la página del Vaticano, ellos sin ningún reparo están escribiendo, nos reunimos el día del sol. Ahora, yo me pregunto y les pregunto a aquellos que dicen que cualquier día de la semana es válido, ¿de verdad santificas ese día? Sí, porque El día. No estamos hablando de que ese día vas a la iglesia, ¿verdad? No. Apartas ese día, lo distingues de todos los demás para buscar al Señor. ¿De verdad? Yo, en la mayoría de los casos, no creo que eso pase. no, y bueno, también se ha hablado eso de que, pues digamos, yo apartar mi día, pues difiere a lo que el Padre dice de su día, y Él lo establece cuál es y cómo, o sea,
no es lo que se nos pegue la gana, ya estamos sujetos a un señor, a una ley, y esa ley estipula que guardemos el día sábado. Dijimos en los 10 mandamientos, las 10 palabras que se dijeron en el monte Sinaí, vienen estipulados, y supuestamente, bueno, hay varias religiones que dicen que los 10 mandamientos son como el punto de unión para todo lo que hay, pero hablamos del Shabbat, y el Shabbat como que no cuenta. Es esa parte. Ese como que se coló así, pero en realidad el Padre nos quiere bendecir en este día. Hay interpretaciones en el judaísmo que se dice que como es el día de la creación, se puede decir, o sea, donde el Padre terminó, porque no es que no hiciera nada, o sea, simplemente hizo un reposo. Así también nosotros nos hace pues recargarnos en su presencia, y nos hace entender las cosas celestiales. Es como un puente o una unión entre el cielo y la tierra, donde por medio del Shabbat podemos ingresar a los secretos, podemos ingresar a su presencia, y es un momento de adoración donde lo cumplimos por una obediencia, pero no porque yo quiera ganar algo, sino porque el Padre lo ha instituido así, y a través de eso, obviamente, el obedecer trae bendición. Y como lo hemos dicho, la desobediencia trae dolor. A ver, hermano, algo que nos quiera concretar aquí. Pues si hablamos de la desobediencia. No, bueno, sí. Hay mucho, ¿no? Sí, sí. Pero en cuanto al Shabbat. Pero en cuanto al Shabbat, no, pues es que, por ejemplo, aquel hombre que fue apedreado, sí creo que fue apedreado, si no me equivoco, fue apedreado, sí, por causa de haber recogido leña en un día de Shabbat. Entonces, eso pues ahí nos muestra que si hacemos la traspolación a nuestra situación, no vaya a ser que en una de esas, si la muerte sea de tipo espiritual. Que por cierto, la iglesia así en general, pues ha pasado por situaciones muy malas, y en una de esas sí ha sido también porque, pues igual que Israel, hicimos nuestra propia ley, porque ese fue el problema de Israel. Las 10 tribus de Israel se hicieron su propia ley, que era diferente de la ley que había dado el Eterno, y anduvieron en esos estatutos. Lo mismo hizo el cristianismo. Se hicieron su propia religión. Su propia religión con sus propias reglas. Y de hecho la Iglesia Católica Romana, pues ellos presumen de que aún aquellos que ya no le respetan, que ya no le consideran autoridad, y que dicen nada más la Biblia, eso es todo, la autoridad, dicen, aún ellos hacen lo que nosotros instituimos. Porque ellos hicieron la Biblia. Pero porque ellos, porque ellos en sus reglas, de hecho lo que leí es el artículo 3 de la ley de la Iglesia Católica. Entonces en este artículo 3, ellos lo consideran la ley que ellos establecieron. Y ellos dicen, como nosotros tenemos la autoridad dada por Jesús, de que lo que nosotros digamos, eso es la ley, y como nosotros cambiamos eso, porque lo hablan abiertamente de que lo cambiaron, por eso dicen que es el día del Señor, ellos dicen, bueno, pues el hecho de que estos que ya no están bajo mi autoridad sigan haciendo lo que yo establecí, demuestra que mi autoridad está por encima de la Biblia. Ellos los manifiestan de esa manera. ¡Qué bárbaro! Incluso hay un artículo publicado por el The Catholic Record se llama. Es un periódico canadiense que circuló en los años 1800, 1900 más o menos. Y hay un artículo de septiembre, creo que era de 1923, si no me equivoco. En ese artículo, el cardenal de la ciudad de Londres, no la de Inglaterra, sino Londres en Canadá, este obispo justamente toca esta temática, y literalmente lo que él dice es que justamente el hecho de que los no católicos que no reconocen al Papa ni reconocen la autoridad de la Iglesia sigan haciendo aquello que la Iglesia Católica determinó y que va en contra de lo que dice la palabra de Dios. O sea, en esos términos habla y dice, a ver, díganme dónde dice en todo el Antiguo Testamento y en todo el Nuevo Testamento que el día se tiene que cambiar. Dice, no van a encontrar un solo día. El único argumento válido para decir por qué sucedió el cambio es decir que la Iglesia Católica cambió. Sí, pues los calendarios que estábamos hablando, ¿no? Cambió hasta los meses, los días, para que la gente que estaba a favor de todo esto, de Shabbat, guardar las fiestas, o sea, guardar la ley, atesorarla, pues no los pudieron erradicar del todo.
pero las ideas, los pensamientos fueron lo que fue cambiando de generación en generación conforme lo iban instituyendo. Sí. Hasta llegar a lo que tenemos el día de hoy. Por eso es tan importante estudiar la palabra desde la perspectiva hebrea, para entender lo que en realidad dice la palabra, y entonces yo cómo debo obedecer y sujetarme al Padre. Porque vuelvo a decir, a través de eso vamos a tener la bendición y la prosperidad en nuestras vidas. Sí, sí, sí. Sí, hermano. Gracias por venir, hermano. No, pues, gracias por la invitación. Ay, espero que se haya escuchado, por lo menos que se haya entendido, pero bueno. Le recordamos, escuchalapalabra.com, ya disponible. Sí, sí. Y es gratis. Y es gratis, los gratis no lo dejamos pasar. Y bueno, seguimos aquí, pues, ahora sí que para otro episodio no sé qué vamos a hablar, pero igual ahí nos Pero pones estamos aquí en contacto. algún tema o algo y lo tratamos. Vale, bueno, pues bendiciones, hermano. Bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. A ver.